Buenas noches, soy Luis Hernández Navarro, bienvenidos a una emisión más del programa A Contracorriente. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos esta noche junto con el antropólogo Abel Barrera. Él es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Abel, muchas gracias. Hola, Luis. Por acompañarnos esta noche. Vamos a conversar con Abel del Guerrero Bronco, por utilizar el título de un extraordinario libro de Armando Bartra, espero que no nos pida derechos de autor, pocas personas más autorizadas para hablar sobre lo que hoy está sucediendo en ese estado que Abel. Abel nació en el año de 1960 en Tlapa, en la montaña de Guerrero. Durante sus primeros años quiso seguir una carrera religiosa, estudió en Chilapa, en Guadalajara, en Tehuacán, para hacerse sacerdote y estudiar teología, y después pasó a la Ciudad de México a estudiar antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de tal manera que Abel es antropófugo, es un prófugo de la antropología, como muchos otros. En el año de 1991 regresa a la montaña de Guerrero, comienza a trabajar allí con presos indígenas y en el año de 1994 funda el Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan. Desde entonces ha desarrollado una labor en la defensa de los derechos indígenas, de los derechos humanos en general, que le han valido distintos reconocimientos internacionales. Ha sido premiado por la Fundación MacArthur, ha sido premiado por Amnistía Internacional en Alemania, se ha hecho merecedor al premio de WOLA, del Washington Office for Latin America, y ha sido también reconocido con el premio a los derechos humanos Robert F. Kennedy. Es entonces un personaje reconocidísimo en el ambiente internacional. Guerrero hoy, Abel, vive una situación verdaderamente dramática. No solamente tiene que sufrir los desastres naturales, sino los desastres de una política absolutamente fallida. Y como parte de estos desastres tenemos en Guerrero una situación muy grave en donde 17 dirigentes sociales han sido asesinados desde que el gobernador Ángel Aguirre llegó al poder en el estado con las siglas del PRD, y han sido detenidos más de 40 policías comunitarios, 13 de ellos permanecen aún en las cárceles y 3 en cárceles de alta seguridad. ¿Qué está sucediendo en Guerrero, Abel? ¿Cómo explicarnos este desastre en el terreno de la violación a los derechos humanos? ¿Estamos regresando a la guerra sucia en Guerrero? Se está reeditando esta guerra sucia, Luis, y de manera muy peligrosa porque lamentablemente el cacicazgo que pues se ha
enquistado en todas las estructuras políticas que hay en nuestro Estado, se ha pervertido mucho más de lo que pues nosotros creíamos hace años, en el sentido de que ahora los poderes fácticos, toda la cuestión del narcotráfico en el Estado, pues realmente tiene ya atrapado a este poder caciquil y sobre todo pues el control territorial que se está dando, Acapulco, Tierra Caliente, zona norte, en la parte centro y la sierra, Costa Grande, es decir, es un polvorín, es decir, ahí lo que pues gobierna es el fusil, es la bala, es el asesinato y es el amedrentamiento, el secuestro. Y bueno, lamentablemente, pues este camposanto que se ha hecho pues en esta sierra y en esta montaña con los luchadores y con pues todos los hombres y mujeres que le han dado nombre a nuestro Estado, pues quieren ser sepultados, ¿no? Y eso es lo que la lucha de los pueblos en la montaña, en la Costa Chica, pues es lo que realmente ha podido contener y demostrar que es posible que en Guerrero surja desde las raíces de este Estado tan golpeado, pues una nueva manera de construir sociedad, como es la policía comunitaria, como son las radios comunitarias, como son precisamente todas estas asambleas regionales que le han dado consistencia para enfrentar la embestida que ahora viene, no solo del narcotráfico, sino también de las empresas transnacionales, ¿no? Es decir, desde que empezó la lucha de los campesinos ecologistas en la sierra de Petatlán, en el 98, cuando se decidieron a parar los camiones y encarar a esta empresa canadiense Boise Cascade, desde entonces, pues vemos cómo hay este pulmón del pueblo y este acero de los campesinos y de los indígenas para contener, ¿no? Ahora están las mineras. Si quiere también poner una reserva de la biosfera en el corazón de la montaña, la gente dice, bueno, no vamos a permitir más saqueos, no vamos a permitir más abusos de gente que está acostumbrada a gobernar con el fusil en la mano. Déjame regresar a la primera parte de tu intervención. Nos estás describiendo una situación en donde el narcotráfico ha pasado a cooptar a los poderes caciquiles, se ha imbricado con ellos. La pregunta es, cuando estamos hablando de narcotráfico en Guerrero, ¿estamos hablando de qué? ¿De producción? ¿Estamos hablando de tránsito de droga? ¿Estamos hablando de consumo? Y cuando hablamos de narcotráfico, estamos hablando de qué cárteles. Está en el Pacífico, está muy cerca de la Tierra Caliente de Michoacán, que es zona de influencia de la familia. ¿Cómo describirías tú esta situación de la presencia del narcotráfico en el Estado? Bueno, primero, pues esta geografía agreste del Estado ha dado para todo. En la montaña, con esta pobreza ancestral y con esos pues surcos que no dan maíz, la gente lamentablemente se ha visto orillada a sembrar amapola. Allá le llamamos maíz bola, ¿no? ¿Por qué? Pues es precisamente para ellos, ya no es el maíz blanco, es el maíz rojo, entonces pues es al final lo que te da de comer. Ya no te lo puedes comer, pero bueno, al final rayas, como dicen ellos, el bulbo, sale la goma, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes que es ahora por el bulbo la bola, ¿no? Entonces, las mismas datos de la Sedena han dicho que la montaña de Guerrero ocupa el primer lugar de producción de amapola. En todo el país. En todo el país. Y ya lleva varios años, ¿no? Estamos hablando de hace 12 años, de lo que recuerdo de esos datos, ¿no? Es decir, ¿cómo se entiende la montaña, ¿no? La más pobre del país,
y la que ocupa primer lugar porque está Cochuapa el Grande del municipio más pobre, ¿no? Pero primer lugar nacional donde florece la amapola, ¿no? Es decir, pobreza, ¿no? Pues siembra de nervantes, militarización y ¿cómo se dice? La conflictividad social que hay en la lucha por la tierra. Bueno, ahí está, pues, ese terreno, pues, muy afectado, ¿no? por la siembra. Pero si nos vamos a Acapulco, bueno, pues ahí sabemos que es el puerto internacional del paso y consumo de la droga. Es decir, esto es estratégico en todos los sentidos, y que pues es la plaza que se ha disputado desde hace varios años, ¿no? Y nos vamos a la Costa Grande, bueno, pues es el corredor Michoacán, ¿no? Y la zona norte igual, pues con el corredor con el Estado de México, ¿no? La Tierra Caliente igual, Michoacán. Entonces, bueno, ahí precisamente pues está el consumo, la siembra y el paso. Entonces, pues resulta que ahora pues es una bomba que está ahí y que pues se sigue haciendo añicos a las poblaciones porque pues al final de cuentas son los encontronazos entre obviamente los cárteles que vienen de Michoacán, ¿no? En sus versiones diferentes, y los cárteles que históricamente ahí han surgido, ¿no? Desde el Chapo y bueno, los Beltrán Leiva, ¿no? Entonces son, pues, y bueno, se han ido reconfigurando y fraccionando, y pues sí, es una situación muy grave, muy compleja, muy peligrosa además, porque son temas muy, ¿cómo se dice?, que están en el filo de la navaja. Pero bueno, lamentablemente ese es el narcoguerrero, ¿no? El narcoestado, que pues ha costado muchas vidas y que ha generado sobre todo una crispación pues social por estas disputas que se han dado en estas regiones. Muy bien, estamos hablando con Abel Barrera sobre la situación del Guerrero Bronco. Vamos a una pequeña pausa y regresamos, no se vaya.
Qué bueno que sigue con nosotros en su programa A Contracorriente. Hoy en la noche estamos conversando con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, sobre la dramática situación que se vive en ese estado. Abel, nos describías la situación provocada por el auge de los cárteles de la droga en el estado, mezclada con la pobreza de muchas de las comunidades. Esto genera una situación de inseguridad. En la primera parte de tu intervención nos comentabas cómo han surgido desde las comunidades guerrerenses expresiones de autodefensa para enfrentar el clima de inseguridad que se ha formado. Probablemente las expresiones más acabadas son las que se agrupan alrededor de la policía comunitaria, pero se han estado deteniendo a los dirigentes de las policías comunitarias, ¿no? Ahí se detuvo ya a más de 40, 13 de ellos están en la cárcel. ¿Cuál es la situación hoy de esa policía comunitaria? ¿Qué está pasando con los presos? ¿Por qué se les está deteniendo? El punto de quiebre que vemos nosotros fue precisamente cuando tanto la policía comunitaria en los últimos años como la emergencia que se dio el 5 de enero de las autodefensas en la Costa Chica. Las policías comunitarias, ¿en qué momento surgen? ¿En qué año aproximadamente? Bueno, es interesante preguntar esto en el sentido de que estamos hablando ya de una institución de los pueblos que nace hace 18 años, ¿no? Nace precisamente en un contexto de violencia, de inseguridad en la costa-montaña. Hasta ahí mismo se formó este concepto costa-montaña entre los mismos pueblos, porque resulta que empezaron a ver los problemas que había de la montaña baja y la costa chica, en términos de lo que eran los conflictos que tenían por agrarios, pero también por el tema de la producción del café, y entonces empezaron a complementar y a ver este problema. Fue interesante porque convergieron organizaciones de productores, Consejo Guerrerense de 500 años, la iglesia misma, y se forma este gran proyecto que ahora conocemos como la policía comunitaria en esos momentos. Y bueno, fue una, ¿cómo se dice?, una expresión tan vigorosa que realmente cimbró a toda la región, y cuando el gobierno llamó a las autoridades a decirles que desistieran de seguir creando grupos de la policía comunitaria, sabiamente las autoridades dijeron: nosotros, bueno, primero somos los principales, los sabios del pueblo, estamos aquí para poder escucharlos, pero están ustedes hablando con los representantes del pueblo, y nosotros estamos hablando no con representantes del pueblo, estamos hablando con policías, con militares, con procuradores, que para nosotros no son las autoridades adecuadas. Nosotros queremos hablar con las autoridades adecuadas, que sería el Ejecutivo. Pero bueno, nos vamos a regresar y allá la respuesta la tendrán los pueblos si es que nosotros tenemos que replegarnos o no. Es decir, para nosotros, bueno, para mí, porque yo estuve ahí, fue un aprendizaje muy importante de cómo ellos fueron construyendo un sistema alternativo. Ahora, esto, bueno, le dio consistencia y se generó el sistema de seguridad y justicia comunitarias. En este año, que con este problema del narcotráfico que empieza a ahogar a las comunidades indígenas y campesinas, porque resulta que entonces ya la gente tenía que pagar por tener sus vacas, por tener sus chivos, la extorsión ya se había generalizado en el campo, y entonces ahí se acuerparon, ¿no? Y entonces ahí emerge las autodefensas, pero el punto de quiebre, como te decía, es cuando las autodefensas empiezan a desmantelar pues estas estructuras delincuenciales, que además empiezan a descubrir cómo estaban coludidos grupos de la policía ministerial, de la policía del Estado y también elementos del ejército.
Cuando ellos empiezan a hacer público todo eso, es cuando viene la reacción dura, fuerte, de contener a la policía. Pero ya el punto que marcó totalmente la ruptura fue cuando tanto la UPOEC como la misma policía comunitaria, al detener a la sus... UPOEC, perdón, si nos puedes La explicar UPOEC, exacto, en qué consiste. es una organización que surge ante un problema muy sentido, que es las altas tarifas de luz eléctrica, y que surge precisamente en la Costa Chica, en el área donde estaba la policía comunitaria. Y uno de sus líderes, Bruno Plácido, que fue fundador de la policía comunitaria, asumió esta demanda y creó entonces la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEC. Bueno, entonces así se le conoció. Y ellos obviamente empezaron también a ver este problema de la extorsión, de los secuestros, y fue cuando en asamblea, parecido a lo que pasó con la policía comunitaria, decidieron crear sus grupos, ¿no? Entonces surgen lo que llaman las autodefensas, que para ellos ahora dice somos policías ciudadanos. Entonces cuando se vienen las confrontaciones, porque se empiezan a desarmar a los grupos por parte del ejército, entonces la reacción tanto de la UPOEC como de la policía comunitaria fue en confrontar al ejército. Pero previamente, perdón, un paso para atrás, ¿existía algún marco legal que diera una cobertura jurídica a la acción de estas policías comunitarias o ciudadanas? Cuando nace la policía comunitaria, no. Ajá. Recientemente hay una ley que se le conoce como la Ley 701, que reconoce ya a la policía comunitaria, a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, al grado que en esta ley se habla de que pueden transferirse presos de un sistema a otro sistema, en el sentido de que son compatibles, complementarios, y creo que eso fue un gran logro tanto del movimiento de la policía comunitaria, como pues también de esta lucha general por el reconocimiento a estos. O sea, no están actuando por afuera de la ley, hay un marco jurídico que les da legitimidad para sus iniciativas de defensa. Exacto. Entonces, la policía comunitaria pues está reconocida en el estado de Guerrero. Ahora, sin embargo, pues ha habido detenciones de elementos de la policía comunitaria. ¿Por qué? Bueno, porque también para el gobierno dice que dentro de esta circunscripción donde se encuentra la policía comunitaria, hay grupos de la policía que los mismos coordinadores de San Luis Zacatlán, que es donde está como la sede madre, han descalificado a estos grupos porque no se han coordinado y porque han asumido algunas tareas que no les corresponde. Bueno, entendemos que hay dentro de esta gama de expresiones, porque también el tema de la policía comunitaria es un tema pues muy diverso en términos de sus expresiones. No es lo mismo los pueblos de la montaña alta que los pueblos de la costa montaña, que los de la montaña baja. Entonces hay formas de organización. Entonces, bueno, empezaron a cobrar mucha presencia los nuevos grupos de la policía comunitaria. Y estos nuevos grupos empezaron sobre todo a detener a gente que estaba vinculada con la delincuencia organizada. Eso también molestó mucho a las autoridades, sobre todo que hayan detenido a funcionarios públicos, detuvieron a un síndico procurador. Ligados a la delincuencia. Sí, entonces, bueno, ahí fue donde dijeron, es que ahí sí ya no vamos a permitir más. Entonces fue cuando ya vino la persecución, vinieron las detenciones, el ejército se encargó de hacer los operativos para desarmar. Entonces advirtieron, no vamos a permitir que hagan recorridos, que anden fuera de sus territorios. Es decir, empezaron, a pesar de la ley, fue totalmente contradictorio porque empezaron a cerrar la pinza. Es decir, no pueden salir, no pueden hacer operativos fuera de su región, no pueden trasladar a presos fuera de donde ustedes están. Y al mismo tiempo
cuando lo hacían, los desarmaban y los detenían, ¿no? Entonces ahora resulta que pues hay 40, ¿no?, personas que están bajo proceso, la mayoría acusados de portación de armas, ¿no?, otros por privación ilegal de la libertad, y los más graves de secuestro, y como el caso de Gonzalo Malina, que está en Oaxaca, de terrorismo. Entonces ahora resulta que esta emergencia de los pueblos, que es una respuesta al hartazgo y a la incapacidad del Estado para brindar seguridad, pues los está colocando en el, ¿cómo se dice?, en los lugares donde se castigan a los delincuentes más peligrosos de México. O sea, los que combaten a los delincuentes los pusieron en las celdas donde están los delincuentes. Exacto. Pero resulta que, pues qué bueno que también los delincuentes que hay en el Estado con esta situación que se vive del narcotráfico estuvieran en esos lugares, ¿no? Ahora quienes están en estos lugares, pues es una mujer, Nestora Salgado, que está en Nayarit, acusada de 8 secuestros, ¿no? Gonzalo, que está en Oaxaca, en el penal número 13, acusado de terrorismo, y últimamente hace semana y media, Arturo Campos, que ahora está en el penal de alta seguridad del Altiplano. Estamos a contracorriente conversando con Abel Barrera sobre la grave situación de violación a los derechos humanos que se vive en el estado de Guerrero. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento. No se vayan.
Estamos de regreso en La Contracorriente. Qué bueno que sigue con nosotros. Nos encontramos con el antropólogo Abel Barrera conversando sobre la situación que se vive en el estado de Guerrero. Abel, hace un momento nos explicabas el surgimiento del movimiento de las comunidades y de los ciudadanos para defenderse del crimen organizado, pero resulta que desde el lado oficial han habido acusaciones en el sentido de que esas policías comunitarias y ciudadanas no son más que una fachada de las guerrillas que endémicamente han actuado en el estado de Guerrero o expresión de grupos del narcotráfico que se esconden bajo esas siglas para poder operar con absoluta impunidad. ¿Qué de cierto hay en estas acusaciones, en estos señalamientos? Bueno, yo creo que pues estas apreciaciones que hay del ejército en términos de desacreditar y sobre todo de desconocer el origen que hace que los pueblos se organicen, bueno, pues es parte de lo que la misma oficina de la ONU dice, bueno, hay una campaña de desprestigio y de no reconocer los esfuerzos de los pueblos para poder entender que hay también razones muy profundas de por qué nace la policía comunitaria. Se ha dicho, pues, en estos tiempos de que son parte de la estrategia del narco, las policías comunitarias, y además se pone en un costal, en el mismo costal, la policía comunitaria, las autodefensas, ¿no? Y sinónimo también de justicia por propia mano, es decir, ya se volvió como una frase, pues ya, ¿cómo se dice?, acuñada por el oficialismo, de decir justicia indígena a justicia por propia mano, y por lo tanto, si no es justicia por propia mano, es la mano, decía este general, hay una mano que mece la cuna, que está atrás, ¿no? Y esa mano es el narcotráfico, ¿no? Y que la otra mano, pues, es la guerrilla, ¿no? Es decir, siempre con esa visión conspirativa de que las acciones de los pueblos indígenas están manipuladas y obviamente, pues, esa visión de que no son capaces de construir su propio sistema y que son sujetos de sus propios derechos, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha imperado en el tratamiento al todo el trabajo de la policía comunitaria y de las autodefensas, ¿no? No se quiere reconocer a cabalidad las policías comunitarias como se reconoce en la ley, ¿no? Y también a las policías ciudadanos, porque pues obviamente ellos mismos han reconocido que están en proceso de construcción de su propio sistema de seguridad y justicia, ¿no? Sin embargo, aquí, pues, más bien es la línea del ejército quien está, pues, violentando los derechos humanos, los que, pues, han cometido graves violaciones de estos derechos desde la guerra sucia y que ahora están volviendo por estos fueros, ¿no? Y que estos fueros precisamente es darles impunidad para poder actuar en contra de la ciudadanía. Y bueno, no hay ahorita autoridad que contenga la embestida del ejército contra la comunitaria, contra las autodefensas y contra los mismos pueblos que se organizan para defender su territorio. Entonces, vemos cómo hay toda una intención de desmovilizar, de generar terror, ¿no? Y de criminalizar a todos los pueblos o grupos que han levantado la voz para, pues, construir su propio sistema de seguridad. Abel, este 12 de diciembre se cumplieron 2 años del asesinato de 2 normalitas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, que se movilizaban como tradicionalmente lo hacen cada año, demandando plazas para poder ejercer como maestros y mejoras para sus escuelas.
¿Tú dirías que este es el punto de arranque de la saga sangrienta que se ha vivido en el Estado a partir de la llegada de Ángel Aguirre y que ha provocado ya 17 muertos? ¿Qué ha sucedido con este caso? ¿Qué pasó con los que fueron los funcionarios que fueron señalados como responsables de los crímenes? ¿Hay alguno en la cárcel? ¿Se siguen procesos en contra de ellos? No se va a creer, pero en Guerrero, pues las autoridades en verdad se han ensañado primero contra los estudiantes, es decir, que en verdad fue una acción totalmente desproporcionada y con esa visión perversa de que los estudiantes pues estaban armados y así quisieron construir el caso, porque detuvieron a Gerardo, uno de los estudiantes, se lo llevaron al monte, lo obligaron a accionar un arma, lo torturaron y precisamente la historia era, que era la que ya estaba contando en ese tiempo el procurador, de que los estudiantes habían usado las armas y eran los que habían agredido, ¿no? Entonces vemos cómo esa perversidad. Y pues nadie, ni los jóvenes nunca imaginaron que iban a usar hasta armas alemanas, ¿no? Para poder, ¿no? Pues acribillarlos, ¿no? Hoy precisamente se está investigando, bueno, cómo llegaron esas armas alemanas a Guerrero. Armas prohibidas. Prohibidas, ¿no? Que están muy controladas. ¿Cómo llegaron? ¿Fue el ejército el que las vendió? ¿Cómo llegaron allá? ¿Bajo qué criterios, no? Bueno, pues cómo se mueve ese submundo de las armas, ¿no? De la violencia del Estado contra estudiantes, ¿no? Bueno, entonces matan a Jorge Alexis y a Gabriel, caen. Dos estudiantes ejemplares. Sí, ¿no? Que con precisamente, buenas calificaciones, deportistas, trabajadores. Sí, de los compañeros, pues uno de la Costa Grande, de Atoyac, ¿no? Muy dicharachero, el otro de ahí precisamente de Tixla, su mamá Náhuatl, toda la esperanza que tenía en su hijo de que pudiera terminar y que, como ella misma decía, yo soñaba que pues mi hijo terminara y nunca había imaginado tener alguien que pudiera ser maestro, pero pues, se le frustró el sueño, ¿no? Y que dice, y que el mismo hijo decía, mamá, cuando yo termine, ahora sí, voy a tener la posibilidad de juntar un dinerito para apoyarte y que puedas sembrar maíz, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace añicos estos sueños? Y cómo el Estado, ¿no? Más bien las autoridades, tienen todavía el descaro de decir que ayer anunció el gobernador que ya no había nada que reclamar, porque él pues ya había cumplido con todas las recomendaciones y que es más, estaba entregando plazas para los egresados de las normales y que entonces, como diciendo, ¿qué más quieren? ¿No? Es tanta generosidad, pues no pueden, no se puede, no pueden pedir más, ¿no? Entonces, no hay ninguna persona que esté procesada. Los dos policías que estuvieron procesados los exoneraron. La misma Procuraduría pues ya es experta en poder armar los expedientes para que en el proceso se caigan, ¿no? Y bueno, pues se cayeron y no es que no hayan sido realmente, entonces no es que no haya habido culpables, lo que pasa es que han trabajado los expedientes con toda la intención de que no haya responsables. Y las autoridades como el procurador en ese momento y el secretario de Seguridad Pública, hasta la fecha no los han llamado a comparecer al Congreso para pues, poder ver si procede este enjuiciamiento contra ellos, ¿no? Entonces, en términos de justicia, en términos de investigación, en términos de dar con el paradero de los responsables, no hay nada. No hay verdad, no hay justicia. La reparación del daño, pues obviamente no se ha dado a cabalidad y bueno, pues sí, se sigue premiando a quienes han violentado derechos. Al mismo procurador ahora es secretario del Trabajo, ¿no? Entonces vemos cómo se trivializa esta demanda y cómo se sigue sobre todo estigmatizando a los estudiantes. Ahora que empezaron a hacer sus jornadas en memoria de los compañeros, pues se armó todo un operativo de antimotines
para impedir que hicieran pues estas tomas de autobuses que regularmente hacen para pues pedir, más bien para poderse ayudar con la solidaridad de otros estudiantes normalistas, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo esto trunca a una normal histórica, ¿no? Donde han salido maestros pues ejemplares y donde precisamente es la única normal que puede alimentar pues de conocimientos y sobre todo de nutrir de estos saberes de los pueblos para que vayan a la montaña, para que vayan pues todo este campo tan olvidado de la sierra, de la costa grande, de la costa chica y de la misma montaña donde la gente está pidiendo maestros, pero para las autoridades no hay necesidad de maestros, ¿no? Entonces ese es el drama, esa es la paradoja y sobre todo este es el Guerrero pues trunco, polarizado y sobre todo ensangrentado, porque pues así inició lamentablemente este gobierno, ¿no? Con desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, dos ecologistas, que se dio el 7 de diciembre y a los 5 días, el 12 de diciembre, los dos asesinatos. Un diciembre fatídico que ahora pues estamos celebrando, pues más bien conmemorando pues esta tragedia. Una situación de impunidad que da permiso para seguir matando a dirigentes sociales. Vamos a un pequeño corte y a nuestro regreso quisiera que siguiéramos conversando sobre esta cacería de dirigentes sociales que se ha desatado en el estado de Guerrero. No se vaya, aquí seguimos. Estamos de vuelta en la Contracorriente, qué bueno que sigue con nosotros. Tenemos en esta ocasión como invitado especialísimo a Abel Barrera. Abel, terminábamos el anterior segmento con una pregunta. La pregunta era, esta carta de impunidad que se vio en el caso de Ayotzinapa, diera la impresión de que se ha continuado con asesinatos de otros dirigentes, como es el caso de Rocío Mesino, por decir a alguien en el municipio de Atoyac. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta cacería de líderes sociales? ¿Quiénes los están asesinando?
Yo creo que es un problema que venimos de por sí arrastrando, primero con estas matanzas que se han dado en el Estado, las últimas como la de Aguas Blancas, la del Charco, donde igualmente no hay ningún castigado entre los policías de Aguas Blancas ni del Charco militares, ¿no? Hay ahorita una organización que está tratando de retomar el caso del Charco. Entonces, bueno, hay obviamente un clima de impunidad que alienta tanto a los grupos que están trabajando para, pues sobre todo este tipo de gente que tiene intereses entre lo que es el poder establecido con los poderes fácticos, y que ahora lo que hemos visto es que se ha ido mezclando. Es decir, que cómo se está utilizando a estos grupos de la delincuencia para cuestiones políticas, ¿no? Eso es lo más peligroso, lo más grave. Ya no cuesta nada políticamente agredir a un defensor, a un activista, ¿no? Es decir, realmente estamos realmente en una descomposición total de la vida pública, y donde los activistas simplemente son tratados como delincuentes, a los defensores como defensores de delincuentes. Y esto lo notamos cuando se dio los asesinatos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, dos indígenas del pueblo Nasavi, que fueron primero privados de su libertad en un acto público, y a los 8 días aparecieron ejecutados. Y durante ese lapso a su esposa de Raúl le hablaron y le dijeron todo por andar de metiche y por andar defendiendo a los indios, ¿no? Entonces, bueno, ahí notamos, y por eso nosotros mismos nos vimos obligados a cerrar la oficina de Ayutla por año y medio. Ustedes como Tlachinoyan. Como Tlachinoyan, porque después del asesinato de Raúl y Manuel se notaba ese ambiente de aversión, y sobre todo intentos de querer agredir no solamente a los compañeros de Tlachinolan, sino a los compañeros de la OPIN, la Organización del Pueblo Indígena MEPA, que son los que llevaron el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres que fueron violadas por el ejército. El ambiente era muy adverso, entonces, pero todo apuntaba a que eran quienes habían hecho esta agresión, era precisamente gente vinculada al crimen organizado, pero también con redes vinculadas a los poderes locales. Ahora eso como que ya es un patrón que se ha ido extendiendo y multiplicando en los municipios, y así podemos un poco explicar los asesinatos de los otros compañeros, como el de Raúl Hernández Cardona, ¿no? de la Unidad Popular de Iguala, que igualmente después de una manifestación que hicieron en la carretera de Acapulco, de Iguala a Cuernavaca, a los pocos metros después de que iba en su camioneta, lo interceptaron, ¿no? Lo bajaron de su camioneta y se llevaron a varios compañeros. A los pocos días aparecieron ejecutados, ¿no? Ellos, o sea, todo su trabajo tiene que ver con la defensa de los derechos de los campesinos. Ellos habían tenido reuniones previas con el presidente municipal de Iguala, y entonces había habido hasta pues un poco de confrontación, y el mismo Arturo había puesto una denuncia por lo que había sucedido con el presidente. Entonces, estamos hablando de que pues a los mismos activistas, a los mismos luchadores sociales, ¿no? Se les ha puesto el dedo, en términos de que son los que están obstaculizando los planes en términos de lo que es la administración municipal o los intereses que hay de grupos políticos, y que obviamente con esta mezcla de grupos ahora pues el sicariato está siendo utilizado como para ajustar cuentas, y que eso es para nosotros lo más peligroso. Y ya llevamos a partir del mes de diciembre de 2011 a la fecha,
pues 17 compañeros y compañeras asesinados y desaparecidos, ¿no? O sea, defensores de los bosques, ambientalistas, ¿no? Pues defensores de los pueblos campesinos, indígenas, ¿no? Entonces, bueno, y lo curioso es que se da en regiones precisamente donde hay pues un control férreo de los grupos de la delincuencia y donde ahí precisamente nadie responde, ¿no?, por lo que pueda sucederle a quienes luchan por la defensa de los pueblos, y máxime que a nivel del Estado nunca hemos escuchado un reconocimiento al trabajo de los defensores, de los activistas. Al contrario, hay una campaña de desprestigio, de linchamiento, de criminalización, ¿no? Entonces, bueno, eso alienta, ¿no? Si no hay un reconocimiento, un respeto al trabajo de quienes están luchando por los pueblos, es obvio que el mensaje es lo contrario. Entonces, bueno, hay permiso para matar, y eso es lo más grave que estamos enfrentando, y que en verdad la comunidad de defensores en el Estado sí tenemos serios temores de sufrir cualquier agresión. Hace unos días surgió una nueva organización político-militar en el Estado que busca justificar su acción a partir de esta situación que tú describes. Esa organización que hoy nace, ¿es una organización que realmente expresa una causa legítima, o se trata de un montaje para justificar la desacreditación, por ejemplo, de las policías comunitarias? ¿Qué valoración tienes tú de la emergencia de este grupo? Bueno, no tenemos así como con mucha certeza cómo es este grupo. Muy mal equipados, por cierto, ¿no? Sí. Con mucha escasez, digamos, en sus y sobre vestimentas, todo, ¿no? pues, utilizando, pues, obviamente reivindicando, pues, a ciertas, bueno, al compañeros y compañeras que han sido asesinados, y también, pues, ¿cómo decir? Encuadrando, es decir, esto encuadra precisamente en la visión que tiene los sectores más duros del ejército, es decir, ahí está la ecuación, ¿no?, ya hecha, de que en verdad, pues, estos grupos de la policía comunitaria están vinculados, ¿no? Entonces, nosotros, la verdad, pues del momento en que supimos de esa situación, vimos que ahora, pues, esto alienta más pues, ¿cómo se dice?, la persecución, se justifica más la agresión, la mano dura se vuelve a, ¿cómo se dice?, vuelve a apretar más la tuerca, y bueno, hay mayores riesgos para, pues, todos los activistas, ¿no?, porque son situaciones que sí, ¿cómo se dice?, es como que nos coloca en un terreno minado, donde, pues, cualquier acción puede causar tanto una reacción fuerte en contra de los defensores, o una agresión, y también, pues, ¿cómo se dice?, decir, pues, que los que están armados son precisamente los que están causando el caos en el Estado, ¿no? Entonces es devolver la piedra a los grupos de la sociedad y lavarse las manos las mismas autoridades. A finales de los 70, la experiencia de la guerra sucia en Guerrero sirvió para configurar un modelo de acción y de contrainsurgencia hacia el resto del país. ¿Dirías tú que Guerrero es hoy un laboratorio de políticas de contrainsurgencia hacia lo que sucede en otras partes de México? En este primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto,
la situación se ha agravado aún más. Te preguntaríamos eso para terminar esta última parte del segmento, ¿no?, en los últimos 3 minutos que nos quedan. Pues Guerrero siempre ha sido como este laboratorio de la contrainsurgencia. Y bueno, Ayutla de los Libres en las últimas décadas se transformó precisamente como este rincón de la guerra de baja intensidad, donde se dieron casos de esterilizaciones forzadas, donde se dieron casos de violaciones sexuales, ¿no?, donde se dio una persecución encarnizada contra miembros de la OPIN, hubo presos de conciencia. Entonces, todo esto, pues, estamos hablando de un laboratorio de la contrainsurgencia que de por sí, Guerrero, pues es este terreno fértil para, pues, ¿cómo se dice?, fortalecer patrones de ajusticiamiento que pues aquí ya se tienen ensayados y que saben que en el imperio de la impunidad en el Estado, pues más bien se premia a quienes atentan contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Y bueno, pues esta tormenta que pasó en Guerrero, pues es precisamente la expresión más cruenta del hundimiento que estamos viviendo, ¿no?, del desgajamiento de la vida, y que en este año, pues realmente, pues hay una, ¿cómo se dice?, una tormenta generalizada en contra de los pueblos, una persecución, y que sí, el futuro no es promisorio, y que creo que pues la esperanza siempre radica en estas raíces de los pueblos grandes de nuestro país. Pues aquí tenemos un recuento dramático de lo vivido en el estado de Guerrero en los últimos 2 años, de violaciones a los derechos humanos que no son hechos aislados, sino que conforman un gravísimo patrón. Tenemos un laboratorio que amenaza con exportarse al resto del país. Abel, muchísimas gracias por tu participación hoy en la noche. Creo que es esclarecedor y es dramático al mismo tiempo lo que nos narras. Y amigos, los invitamos a que sigan con nosotros la próxima semana a Contracorriente, y mientras tanto quédense en Rompeviento Televisión por Internet. A continuación viene el mejor programa de la televisión, Lo que Rompeviento se llevó, con Jesús Taylor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.